números enteros. ¿Qué son los números enteros? Son aquellos que nos permiten contar los elementos de un conjunto, siendo el resultado del otro número natural. Una característica es que el conjunto de los números naturales es infinito. Sus operaciones son la radicación, que es la operación donde el número dividido es el radicando y el número por el que se divide el índice. Entonces tenemos un ejemplo: raíz de 25 es igual a 5, que las propiedades son la raíz exacta y la raíz entera, como podemos ver en cada uno de los ejemplos. Entonces el ejemplo de la raíz exacta tenemos raíz de 16 es igual a 4, que 16 sería igual a 4 por 2, y de la raíz entera, que sería raíz de 17, que no tiene, que raíz de 17 es igual a 4 por 2 más 1. Tenemos también la suma, que son operaciones donde A y B son los sumandos y la C es la suma. A más B es igual a C. Un ejemplo: 7 más 3 igual a 10. También tenemos la resta, que es la operación de eliminación de objetos, donde es A un dividendo y B un sustrayendo y C diferencia, como veremos en el ejemplo: 10 menos 4 igual a 6. También tenemos multiplicación, que es una operación binaria de los términos A y B, que se llaman factores, y el resultado C, que es el producto. A por B igual a C, tenemos el ejemplo: 2 por 3 igual a 6. Tenemos la división, que se llama A al dividendo, B al divisor y C como resultado consciente. A dividido B igual a C. Ejemplo: 15 dividido 3 igual a 5. Y por último tenemos la potenciación, que es la operación aritmética donde se halla el producto de dos factores iguales a elevado a la n, siendo a la base y n el exponente. Un ejemplo es 2 elevado a la 2, que sería igual a 2 por 2 igual a 4, que se divide en diferentes propiedades de potenciación, como el producto de potencias con la misma base, como veremos ahí, el cociente de potencias con la misma base, potencia de una potencia, producto de potencias con el mismo exponente, cociente de potencias con el mismo exponente, y a cuando es elevado a la 1, que se quedaría igual. A continuación seguiremos con los números enteros. Los números enteros están conformados por el conjunto de los números naturales. Los números naturales positivos incluyen el cero y sus diversos números son los negativos. Una característica es que aquel número positivo que esté alejado del cero será mayor y todo número negativo más cerca será mayor. Sus operaciones son la suma. Cuando son del mismo signo, se suman los valores del resultado y se coloca el signo. Ejemplo: 3 más 5 igual a 8. La suma, cuando son diferentes signos, se restan los valores y se coloca el signo del mayor. Ejemplo: menos 3 más 5 igual a 2. La potenciación, cuando las potencias de exponentes par son siempre positivas. Ejemplo: 2 elevado a la 6 igual a 64. Las potencias del exponente impar tienen el mismo signo a la vez, y ahí vemos el ejemplo. Igual las potencias del exponente entero negativo. Ejemplo: a elevado a la menos n igual a 1 sobre a elevado a la n. La resta es la operación donde la suma al mismo del opuesto del sustraendo. Ejemplo: 7 menos 4 igual a 3. La multiplicación aplica ley de signos. Cuando son del mismo signo es positivo y cuando son de diferente es negativo. Ejemplo: 2 por 5 igual a 10. La división aplica ley de signos. Cuando son del mismo signo es positivo y cuando son de diferentes signos es negativo. Es igual que la multiplicación. Ejemplo: 10 dividido 5 igual a 2. Ahora seguiremos con los números racionales, que es todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros. Se caracteriza por los números racionales que no poseen ninguna consecución. Sus operaciones son suma y resta, que son con el mismo denominador. Se suman o se restan los numeradores y se mantiene el denominador, como vemos un ejemplo: 5 séptimos más un séptimo es igual a 6 séptimos. Con la resta es de distinto denominador. Se saca un común denominador y se suman o se restan los numeradores de las fracciones, como vemos aquí muy claramente en el ejemplo. La división, su numerador se multiplica con el denominador, siendo una multiplicación en cruz. Un ejemplo lo tenemos ahí muy claro. La multiplicación se multiplica
multiplica el numerador con numerador y denominador con numerador con denominador. La potenciación es la operación donde se expone el número, donde el exponente es el número de veces que debemos explicar en la base, como ahí vemos. Los conjuntos numéricos son números irracionales, como son los periódicos siendo un decimal. Los números reales son la unión de los racionales y los irracionales. Bueno, y así finalizamos el tema de los conjuntos numéricos. Muchas gracias por su atención. Este trabajo fue presentado por María Fernanda Villarraga Guzmán, Estefanía Roncancio Córdoba, Angie Romero Pulido y Daniela Ochoa Duarte. Muchas gracias.